Era una mañana soleada cuando doña María llegó al mercado de animales de la ciudad. Ella estaba en busca de un nuevo amigo para su pequeña finca, algo que trajera alegría y ayudara con los trabajos diarios. Fue entonces que lo vio. Un burrito todavía joven, de pelo suave y ojos grandes y brillantes que parecían reflejar la luz del sol. Estaba allí, medio tímido, pero con una energía encantadora que inmediatamente cautivó a doña María. Sin pensarlo dos veces, decidió llevarlo a casa. El camino de regreso a la finca estuvo lleno de expectativas y planes. Doña María ya imaginaba las aventuras que tendrían juntos, los campos que él ayudaría a arar y las tardes perezosas bajo la sombra de los árboles. Le dio al burrito el nombre de Bento, un nombre simple, pero lleno de cariño y significado. Al llegar a la finca, Bento fue recibido con curiosidad por los otros animales. Las gallinas cacareaban, los cerdos gruñían y hasta el viejo perro Max vino a olfatear al nuevo residente. Pero lo que más marcó ese momento fue la sonrisa en el rostro de doña María. Ella sentía que había tomado la decisión correcta y que Bento traería una nueva energía a su hogar. Bento se adaptó rápidamente al nuevo entorno. Corría por los campos, jugaba con los otros animales y siempre encontraba una manera de hacer reír a doña María con sus travesuras. Cada día, el vínculo entre los dos se hacía más fuerte. Bento no era solo un animal de trabajo, era un verdadero compañero, alguien que, a pesar de su juventud, ya ocupaba un lugar especial en el corazón de doña María. Con el paso de los meses, Bento se convirtió en la alegría de la finca. Doña María lo cuidaba con un cariño especial. Todas las mañanas, ella le preparaba una deliciosa comida, compuesta de las mejores frutas y verduras de su jardín. A Bento le encantaban las manzanas y las zanahorias, y doña María siempre se aseguraba de ofrecerle sus favoritas. Cada día que pasaba, el vínculo entre doña María y Bento se fortalecía. Ella hablaba con él como si pudiera entender cada palabra, compartiendo sus pensamientos y sueños. Bento escuchaba atentamente, moviendo sus grandes orejas y mostrando una mirada de comprensión. Doña María no escatimaba esfuerzos para garantizar el bienestar de Bento. Tenía el refugio más cómodo de la finca, hecho de madera resistente y cubierto de paja suave. También compró una silla de montar nueva y brillante, aunque Bento rara vez necesitaba ser montado. A doña María simplemente le gustaba verlo bonito y bien cuidado. Los otros animales de la finca comenzaron a notar el trato especial que Bento recibía. Las gallinas cuchicheaban entre sí, los cerdos refunfuñaban y hasta el viejo Max miraba con una mezcla de curiosidad y envidia. Bento, por su parte, se sentía cada vez más importante y especial. Percibía que era el favorito de doña María y comenzó a creer que merecía toda esa atención. Esa constante atención y mimo hicieron que Bento desarrollara un sentido de superioridad. Caminaba por la finca con un aire de arrogancia, a menudo ignorando a los otros animales. Cuando doña María no estaba cerca, Bento mostraba su lado mandón, exigiendo que los demás se apartaran y le dieran el mejor lugar para descansar. Doña María, sin embargo, estaba ciega por el amor que sentía por Bento. No veía cómo su trato especial estaba afectando la personalidad del burrito. Para ella, Bento era perfecto y merecía todo el amor y cuidado que podía ofrecer. Pero, poco sabía ella, que ese exceso de mimo estaba sembrando las semillas de problemas futuros. Con el tiempo, el comportamiento de Bento comenzó a cambiar de manera perceptible. El cariño y la atención constantes de doña María habían inflado el ego del burrito. Ya no era aquel animalito dócil que llegó a la finca. Ahora, Bento caminaba con el pecho hinchado, la cabeza erguida y un aire de superioridad que no pasaba desapercibido. Bento comenzó a distanciarse de los otros animales de la finca. Las gallinas que antes lo rodeaban ahora eran ignoradas, y los cerdos, que a menudo jugaban con él, eran dejados de lado. Bento se veía como el rey de la finca, y todos los demás animales como meros súbditos. Una mañana, doña María le pidió a Bento que la ayudara a cargar algunas cestas de frutas para el mercado. Era una tarea simple,
que había hecho muchas veces antes. Pero, esta vez, Bento simplemente se negó. Giró la cabeza, bufó y se alejó, como si estuviera por encima de ese tipo de trabajo. Doña María quedó sorprendida y un poco dolida, pero pensó que tal vez Bento solo estaba teniendo un mal día. Decidió no insistir y realizó el trabajo sola, creyendo que su querido burrito volvería a la normalidad pronto. Los días siguientes solo empeoraron la situación. Bento comenzó a desobedecer constantemente. Cuando Doña María lo llamaba, él se demoraba en responder deliberadamente. Cuando intentaba ponerle la silla nueva y brillante, él se sacudía y trataba de tirarla. Bento parecía decidido a mostrar que él estaba al mando, y ya no Doña María. Los otros animales de la finca también comenzaron a sentir el impacto del creciente ego de Bento. Invadía sus espacios, comía la comida de los demás y nunca se preocupaba por los sentimientos ajenos. La convivencia en la finca, antes armoniosa, ahora estaba llena de tensiones y conflictos. Doña María, cada vez más preocupada, no sabía cómo lidiar con este cambio de comportamiento. Amaba a Bento, pero no podía ignorar el hecho de que su querido burrito se estaba convirtiendo en un tirano. Y aunque trataba de acercarse y entender qué estaba pasando, parecía que Bento estaba cada vez más distante, atrapado en su propio mundo de arrogancia y ego inflado. A medida que el comportamiento de Bento se volvía más arrogante, las consecuencias comenzaron a manifestarse. El burrito, que antes era tan amado y respetado por los otros animales, ahora enfrentaba problemas en casi todas las interacciones. Una tarde, mientras Bento vagaba por el campo, encontró un arroyo. Normalmente, bebería agua y volvería a su lugar favorito para descansar. Pero, en esa ocasión, su ego le hizo pensar que podría cruzar el arroyo sin problema alguno, aunque era más profundo y peligroso de lo que parecía. Bento se acercó, confiado, y trató de cruzarlo, pero terminó resbalando y cayendo al agua. Desesperado, intentó salir solo, pero la corriente era fuerte. Los otros animales de la finca observaron desde lejos, pero no se apresuraron a ayudar. Después de todo, Bento los había tratado con desdén y arrogancia durante mucho tiempo. Dejémoslo aprender una lección, pensaban las gallinas y los cerdos. Después de mucha lucha, Bento logró arrastrarse hasta la orilla, exhausto y empapado. Se dio cuenta de que, si hubiera sido más humilde, tal vez habría aceptado ayuda y evitado esa situación. Pero, orgulloso, aún no quería admitir su error. Días después, mientras pastaba en el campo, Bento vio una cerca caída. En vez de pedir ayuda para arreglarla, como habría hecho antes, intentó hacerlo todo solo. Durante el proceso, terminó lastimándose, hiriéndose una de las patas con un clavo oxidado. Sin la ayuda de los otros animales, a los que tanto despreciaba, Bento tuvo que cojear de regreso al establo, sintiendo el dolor físico y la humillación. La falta de colaboración de los otros animales y su propia arrogancia comenzaron a costarle caro a Bento. Se estaba alejando cada vez más de los amigos y del cariño de Doña María. Cada error, cada situación difícil, era un recordatorio doloroso de que su ego estaba trayendo más problemas que ventajas. Doña María, preocupada por la herida de Bento, lo cuidó con todo el cariño, pero también comenzó a darse cuenta de que algo necesitaba cambiar. Sabía que el burrito tenía el potencial para ser nuevamente aquel compañero dulce y leal, pero para eso, Bento necesitaría enfrentar la realidad y aprender la humildad. Cada nuevo día, el burrito sentía más el peso de sus decisiones arrogantes. Estaba comenzando a entender que su ego, antes motivo de orgullo, ahora era la causa de su soledad y dificultades. La lección aún estaba siendo aprendida, y Bento tendría que enfrentar más desafíos antes de finalmente comprender el verdadero valor de la humildad y la colaboración. En una mañana fría de invierno, Bento se despertó con una sensación de vacío. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba solo. Los otros animales ya estaban en sus rutinas diarias, y nadie parecía importarse por su presencia. Cojeó hasta la cerca, aún sintiendo el dolor de la pata herida,
y se sentó, observando el movimiento a su alrededor. Ese día, se aproximaba una gran tormenta. Los vientos empezaron a aullar, y las nubes oscuras cubrieron el cielo. Los animales de la finca se apresuraron a encontrar refugio. Doña María corrió para asegurarse de que todos estuvieran a salvo y que nada quedara atrás. En medio del ajetreo, no se dio cuenta de que Bento estaba afuera, atrapado en sus propios pensamientos. La tormenta llegó con fuerza, trayendo lluvia torrencial y vientos violentos. Bento, solo en el campo, luchaba contra la fuerza de la naturaleza. Intentó encontrar refugio, pero estaba demasiado lejos de cualquier lugar seguro. Mientras el agua subía a su alrededor, Bento comenzó a sentir el verdadero peso de sus acciones. Si hubiera tratado a los otros animales con respeto y humildad, tal vez alguien estaría allí para ayudarlo. Gritó por ayuda, pero su voz fue ahogada por el sonido de la tormenta. Bento comenzó a desesperarse, sintiéndose más solo que nunca. La corriente del agua lo arrastró a una zanja profunda, y quedó atrapado, sin fuerzas para escapar. El frío y el miedo lo dominaban, y Bento finalmente comprendió la magnitud de su arrogancia. Mientras tanto, Doña María, preocupada por el paradero de Bento, salió en su búsqueda. Sabía que el burrito había estado actuando de manera difícil últimamente, pero no podía dejar de preocuparse. Con la ayuda de Max, el viejo perro, se dirigió al campo, llamando a Bento en medio de la tormenta. Finalmente, lo encontró atrapado en la zanja, luchando por mantenerse a flote. Con todas las fuerzas que tenía, Doña María y Max lograron sacarlo. Bento estaba exhausto y temblando, pero sintió un calor en el corazón al darse cuenta de que Doña María aún se preocupaba por él, a pesar de todo. De vuelta en el establo, Doña María lo cuidó con todo el cariño, secando su pelaje mojado y ofreciéndole comida caliente. Mientras lo confortaba, Bento sintió una oleada de arrepentimiento y tristeza. Se dio cuenta de que su ego no había traído nada más que dolor y aislamiento. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, Bento finalmente comprendió que necesitaba cambiar. Necesitaba recuperar la confianza y el respeto de los otros animales, y sobre todo, de Doña María. La realidad se impuso de manera dura e inescapable, pero también abrió una puerta para la redención. Esa noche, mientras el viento aún aullaba y la lluvia caía fuerte afuera, Bento permaneció despierto, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Pensó en cómo se había comportado y en cómo había tratado a los otros animales e incluso a Doña María. Sintió un nudo en el corazón al darse cuenta de que su ego lo había llevado a actuar de manera arrogante y despectiva, alejando a quienes lo amaban. En los días siguientes, Bento decidió cambiar. Sabía que no sería fácil recuperar la confianza de los otros animales, pero estaba decidido. Empezó a ser más humilde, ofreciendo ayuda siempre que podía. Cuando una gallina quedó atrapada en un gallinero roto, Bento se apresuró a liberarla, usando toda su fuerza para levantar la madera pesada. Los otros animales observaban con cautela, sin saber si podían confiar en Bento nuevamente. Pero, poco a poco, comenzaron a darse cuenta de que realmente estaba cambiando. Bento no solo ayudaba con las tareas diarias, sino que también mostraba un genuino interés por el bienestar de todos a su alrededor. Empezó a pastar junto con los otros animales, compartiendo la comida y jugando con ellos como antes. Doña María también notó el cambio. Veía cómo Bento se esforzaba por ser un mejor burrito, y su corazón se llenó de orgullo y amor. Sabía que todos cometen errores, pero lo importante es aprender de ellos y tratar de ser mejor. Una tarde, mientras Doña María estaba en el campo, Bento se acercó despacio y apoyó la cabeza en su hombro, un gesto de cariño y gratitud. Doña María sonrió y acarició su cabeza, sintiendo que el burrito que tanto amaba estaba de vuelta, pero ahora con una nueva comprensión sobre la vida. Con el paso de los días, Bento comenzó a recuperar la confianza de los otros animales. Mostraba respeto y consideración, y poco a poco, empezaron a aceptarlo nuevamente. Las gallinas volvieron a cacarear felices a su alrededor,
los cerdos jugaban con él en los campos, y hasta Max, el viejo perro, movía la cola en señal de aprobación. Bento aprendió que la verdadera fuerza no está en sentirse superior a los demás, sino en ser humilde y respetar a todos a su alrededor. Comprendió que el ego puede ser un gran obstáculo, pero también puede ser un poderoso motivador para el cambio cuando reconocemos nuestros errores y nos esforzamos por corregirlos. A partir de entonces, la granja volvió a ser un lugar armonioso, donde todos los animales convivían en paz y cooperación. Y Bento, con su ego ahora equilibrado, vivía feliz, sabiendo que el verdadero valor de un ser está en su capacidad de amar y respetar a los demás. Con el paso del tiempo, Bento se convirtió en un ejemplo de humildad y colaboración en la granja. Todos los animales notaban la diferencia en su comportamiento y comenzaron a respetarlo nuevamente. Bento se había transformado completamente, dejando atrás su ego inflado y abrazando una nueva actitud de humildad y compasión. Un día, surgió un gran desafío en la granja. Una pesada rama de árbol cayó sobre la cerca, bloqueando la entrada del pasto. Todos los animales se reunieron alrededor, preocupados por la situación. Era claro que la rama era demasiado grande para que cualquiera de ellos la moviera solo. La preocupación de cómo lograrían arreglar la cerca y continuar con sus actividades diarias se instaló en el corazón de todos. Bento, observando la escena, se dio cuenta de que esa era la oportunidad perfecta para mostrar a todos cuánto había cambiado. Sin dudarlo, se acercó a la rama y comenzó a empujarla con todas sus fuerzas. Sabía que no podría hacerlo solo, pero su determinación y humildad inspiraron a los demás animales a ayudar. Primero, Max, el viejo perro, se unió a Bento, mordiendo y tirando de la rama con todas sus fuerzas. Luego, las gallinas comenzaron a escarbar alrededor, intentando ayudar de alguna manera. Los cerdos usaron sus hocicos para empujar, e incluso las vacas, que estaban pastando un poco más lejos, vinieron y empezaron a empujar con sus cabezas. Con todos trabajando juntos, la rama comenzó a moverse. La cooperación y la fuerza conjunta de los animales hicieron la diferencia. En poco tiempo, lograron liberar la entrada del pasto y arreglar la cerca. La alegría y el alivio se esparcieron por la granja, y todos celebraron la conquista. Doña María, observando de lejos, sintió un orgullo inmenso. Sabía que el cambio en Bento había sido la clave para esta gran transformación. El burrito que antes era arrogante y egoísta, ahora era un líder humilde e inspirador, que unía a todos a su alrededor. Esa noche, mientras el sol se ponía, Doña María llamó a Bento y lo acarició con cariño. «Estoy muy orgullosa de ti, mi querido», dijo suavemente. Bento relinchó suavemente, apoyando la cabeza en su hombro, sintiendo una profunda gratitud y amor. La historia de Bento se extendió por la granja, convirtiéndose en una lección para todos. Había aprendido que el ego puede ser una trampa peligrosa, pero con humildad y esfuerzo, es posible transformar nuestras debilidades en fortalezas. Bento ahora sabía que la verdadera grandeza está en ayudar y respetar a los demás, y esta lección lo guiaría por el resto de su vida. Y así, la pequeña granja de Doña María volvió a ser un lugar de armonía y cooperación, donde cada animal tenía su valor y contribuía al bienestar de todos. Bento, el burrito que una vez dejó que el ego lo dominara, se convirtió en el corazón de esa comunidad, recordando a todos que el verdadero poder está en la unión y el respeto mutuo.